Desde Bogotá nos acompaña Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia. Presidente Pastrana, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando por este intercambio entre las cancillerías, pero sobre todo, ¿por qué tardó la Cancillería colombiana en emitir este comunicado si al final estaban pidiendo un buen trato, dignidad hacia su persona? Bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia en los Estados Unidos, en América Latina, con excepción de Venezuela, en la cual han prohibido la señal de este canal de televisión, y a todos los amigos del Caribe. La verdad es muy curioso. Simplemente hacer una aclaración. El gobierno chileno, a través de su Cancillería, hizo un pronunciamiento hace 2 días, también pidiendo defensa a los insultos que sufrió el presidente Piñera, y muy curioso porque además fueron 3 exministros de Relaciones Exteriores de la Concertación, es decir, del partido contrario al expresidente Piñera, quien le pidieron a la Cancillería emitir este comunicado. La Cancillería colombiana, cuando yo ya estaba en el país, pidió un buen tratamiento para mí, pero ese no es el problema. Yo creo que lo más importante, Dania, es lo que en ese documento, en ese comunicado de la Cancillería colombiana de hoy, es un cambio total de la política exterior de Colombia hacia Venezuela. Y lo importante está en haber pedido la libertad de Leopoldo López, y esperamos de todos los presos políticos en Venezuela. Ese es un cambio de 180 grados en lo que sucedió en las relaciones, o está sucediendo entre las relaciones entre Colombia y Venezuela. Por lo tanto, es muy importante que ya el gobierno de Colombia haya asumido esa posición frente al gobierno de Venezuela. Claro, la pregunta, presidente Pastrana, es ¿a qué se debe este cambio de 180 grados? Cambio, por cierto, que ha traído evidentemente la respuesta de la Cancillería venezolana en un tono poco amigable, en un tono de amenaza, donde dice que constituye un retroceso peligroso en las relaciones bilaterales. La verdad que yo no entiendo. Esa es la misma pregunta que me hago hoy. Inclusive esta mañana tuve oportunidad de hablar con la madre de Leopoldo, y una vez más que agradeció mi presencia, su familia, en la reunión que tuvimos del Foro del Poder Ciudadano en Venezuela, hacía la misma pregunta. Y es muy curioso. Usted recuerda hace algunos meses cuando en esas declaraciones que usted acaba de poner al aire del presidente Maduro contra el presidente Uribe, a mí me llamó la atención que cómo así, cuando a un expresidente de Colombia le dicen asesino, a un expresidente de Colombia le dicen terrorista, la Cancillería no reaccionó. Es muy curioso, pero lo importante, vamos a mirar hacia el futuro. Hoy hay una posición nueva del gobierno de Colombia. Hoy el gobierno de Colombia reconoce que hay presos políticos en Venezuela. Hoy el gobierno de Colombia pide la liberación de los presos políticos, y este es un hecho muy importante para que los venezolanos se sientan verdaderamente acompañados frente a la situación que ellos injustamente están viviendo, frente a la violación de los derechos humanos, frente a la violación que se hace, por ejemplo, de callar a los medios de comunicación, como en el caso de ustedes, o que se quiere callar a los periodistas. Es muy importante esta posición porque por primera vez el gobierno de Colombia hace un llamado de atención al gobierno de Venezuela para que libere, repito, a todos los presos políticos. ¿Cree usted, presidente Pastrana, que este cambio en la política exterior de Colombia en relación a Venezuela pueda de alguna manera impulsar, influenciar a otros gobiernos en la región para que tengan algún cambio o algún pronunciamiento en este orden? Esperamos que sí. 2 cosas, Idania. Una, que yo creo que es muy importante. En la carta que Leopoldo López me hace llegar a mí con su señora Lilian, en esa carta Leopoldo fundamentalmente hace 2 planteamientos que yo quiero llamar la atención hoy aquí. El primero es decir, nosotros respaldamos un cambio solamente y de acuerdo con la Constitución y la ley. Eso es fundamental. Lo que ha venido diciendo siempre la oposición, cualquiera sea la situación de Venezuela, debe encuadrarse en una transición democrática, pero dentro del respeto de la Constitución y las leyes de Venezuela. Y segundo, Leopoldo, el mensaje que me envía a mí en su carta que me hace de su puño y letra es: presidente Pastrana,
haga conocer en su país, en Colombia, lo que estamos viviendo, haga conocer en otros países de la región lo que estamos viviendo. Y yo sí espero y aspiro que el caso del gobierno de Colombia, el presidente Santos, mañana, precisamente creo que comienza o pasado mañana la reunión del CELAC, sería muy importante buscar en esa reunión del CELAC que podamos tener hoy carta o un documento o una declaración para salir diciendo vamos a respaldar a Venezuela. Esperamos que en Venezuela se respete la Constitución y la ley, se dejen de violar los derechos humanos, se deje de violar la libertad de expresión, se deje de violar la persecución que se hace a los estudiantes simplemente por demostrar que están en contra de un gobierno, que esto es lo legítimo. Y esperamos que de esta reunión pueda salir esta declaración y que los presidentes en ejercicio lo puedan hacer. Pero también de la mano hay que seguir nosotros insistiendo en todas las organizaciones que hay de antiguos jefes de Estado y de Gobierno, como el Club de Madrid, o organizaciones como la Internacional Socialista o la Internacional Demócrata de Centro, podamos seguir acompañando al pueblo de Venezuela. Presidente Pastrana, me gustaría que compartiera con nosotros lo que fue su experiencia personal. Vi las fotografías donde usted con el expresidente Piñera observaban a lo lejos una de las larguísimas colas o filas de gente para obtener alimentos. Me gustaría... ¿Cuál fue su propia vivencia de ver lo que está ocurriendo en Venezuela, un país que usted tuvo la oportunidad de visitar muchas veces anteriores? A ver, yo creo que lo importante y posiblemente es una desviación de periodista. A uno y especialmente a mí como persona me gusta ver de primera mano los hechos, no que se los cuenten a uno. Oír a la gente hablar en las calles, que es donde cuando uno se lleva verdaderamente qué está pasando en un país, sentir lo que están viviendo, y estamos hoy viendo lo que está pasando en Venezuela, y un hecho fundamental es el de las colas. Estábamos regresando precisamente a Ramo Verde, en que no nos dejaron entrar a ver a Leopoldo López, y yo encontré unas filas larguísimas, unas colas larguísimas, y pregunté a María Corina Machado que qué eran esas colas, si iba a haber un partido de béisbol, o era un partido de fútbol, o era un concierto, y me dice, no, esas son las colas para comprar comida. Y entonces le pedimos a María Corina parar y ir a verlas. Y es cuando yo tomo la foto con mi celular de esa cola que me llamó la atención. Se nos acercan y Dania 3 niños, 7, 8 años tendrían estos niños, y les preguntamos que qué estaban haciendo, y nos dicen que estaban comprando comida, que estaban ahí desde las 7 de la mañana, era más o menos la 1 de la tarde, pero que ellos estaban muy tristes. Entonces pregunté por qué están tristes. Digo, porque ya se acabó el pollo y todavía no ha llegado mi mamá al final de la fila. Pero aquí no solamente lo que estamos viendo es cómo está sufriendo el pueblo de Venezuela, que en eso nos identificamos y ese es el respaldo que queremos darle, sino también desde el punto de vista como colombiano, la preocupación que tenemos, que nos cuentan los propios colombianos, nos cuentan inclusive diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, la persecución que están viviendo los colombianos hoy. Es increíble pensar que una familia colombiana, simplemente por el hecho de ser colombiana, en muchas ocasiones en las colas, las están sacando de la cola para que no puedan comprar comida. Y no puedan comprar, Idania, la comida básica de la canasta familiar. Y eso llama la atención, y me llama la atención que tanto la Cancillería de Colombia como el propio... Sí. Permite que lo interrumpa un momento. Sí. Está hablando Maduro precisamente sobre la visita. Salió de la presidencia, su fortuna personal llegaba a 2.500 millones de dólares. ¿Qué ejemplo pueden venir, con qué moral pueden venir a hablarle a la Venezuela bolivariana, a la Venezuela llena de valores? Ahora, el objetivo era perturbar el rumbo o tratar de evitar que yo fuera a Costa Rica. Hay un grupo de terroristas en Costa Rica que han llegado allá para tratar de amenazarme. Hemos tomado todas las medidas de seguridad y el gobierno de Costa Rica nos está prestando todo el apoyo. Y yo le digo, con la bendición de nuestro Dios, con la bendición de nuestro pueblo, con la bandera de Bolívar, con la bandera de Chávez, llueve, truene o relampaguee, yo voy a la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños en Costa Rica a llevar la voz de Venezuela, a llevar la moral de nuestro...
Es una intervención del presidente Maduro, pero decía antes Nicolás Maduro, presidente Pastrana, el país entero rechaza o ha rechazado la insolencia de los 3 expresidentes. ¿Fueron ustedes insolentes con esta visita? De ninguna manera. Y yo, Dania, usted puede ver todas mis declaraciones, pueden pedir todas las declaraciones. Vamos a un foro a hablar de democracia. En el mismo foro, los 3 expresidentes somos respetuosos porque hemos sido ex jefes de Estado de la situación interna que se estaba viviendo en Venezuela. Fuimos a expresar lo que creíamos nosotros que tiene que ser la democracia. Hablamos con los generadores de opinión, con los dueños de medios de comunicación que han sido expropiados, con periodistas que han votado de los medios de comunicación. Estuvimos hablando con los periodistas, con los cargaladrillos, como decimos en Colombia. Estuvimos hablando con la gente en las calles, con las víctimas, con los estudiantes. Y vimos esa injusticia que se está viviendo hoy en Venezuela, la indefensión que sienten hoy los venezolanos frente a esta situación, por ejemplo, con el desabastecimiento que se está viviendo en esa región. Y por eso fuimos. Y aquí yo creo, Dania, yo no sé si hay una contradicción, porque fíjese, la oposición hace un foro y somos catalogados de terroristas, narcotraficantes, financiados por el narcotráfico, que tenemos nuestras manos ensangrentadas, que queremos dar un golpe de Estado. Pero el gobierno organiza un foro paralelo al foro que había hecho la oposición y eso sí es el paraíso. A ellos no hay ninguna crítica, nosotros no criticamos absolutamente el foro. Bienvenido la tolerancia. Ojalá se hagan varios foros y de forma permanente en Venezuela para tener el conocimiento de las 2 caras de la moneda. Pero creo que no era necesario lo que el presidente Maduro nos dijo a 3 expresidentes. Como hemos dicho y como dijimos los expresidentes en Venezuela, presidente Maduro, nosotros, algunos de ellos fueron colegas de él, no fui yo colega del presidente Maduro en el momento de mi presidencia. Pero presidente Maduro, si usted quiere que lo respeten, respete. Yo creo que es un elemento fundamental de la política y de la buena educación. Presidente Pastrana, una última pregunta. De todas las entrevistas que sostuvo, usted lo ha dicho, sí, conversaron con periodistas, conversaron con las víctimas, conversaron con gente en la calle. ¿Qué fue lo que más le impresionó? ¿Qué se le quedó en la memoria o en el sentimiento cuando se tienen que oír lo que usted oyó en Venezuela? La injusticia y la indefensión del pueblo venezolano. Por un lado, el que el día de visitas a un preso no se le permita que su familia y sus amigos lleguen a visitarlo. Es la mínima violación de los derechos humanos. Todo preso tiene derecho, y lo que yo dije en Venezuela, Dania. ¿Qué hace una familia que no se llama ni Pastrana, ni Piñera, ni Machado, ni López, ni... A ver, ¿qué podemos decir? Que se le violan los derechos para que puedan visitar a su hijo, pueda visitar a su hija, a su tío, a su padre, a su hermana, y que no se les permiten, que violan ese mínimo derecho humano, que es el de que puedan visitar a los presos ese día. Pero ¿sabe qué fue lo que me llamó más la atención, Dania? Las víctimas. Cuando fuimos a hablar con las víctimas, hay 2 hechos que me llamaron la atención y que usted conoce muy bien. El primero de esos hechos, y el que más me llamó la atención, fue cuando un joven que debe tener unos 22, 23 años, cuenta enfrente a nosotros la historia de cómo fue violado en una manifestación estudiantil por la Guardia Nacional con un fusil. Me llamó mucho la atención por el coraje que tuvo ese joven. Y otro hecho que me llamó mucho la atención fue que se habla en Venezuela y que usted conoce también de la tumba. Entonces yo inclusive a los colegas periodistas les dije, ¿qué es la tumba? Y la tumba es precisamente una cárcel que tienen donde se torturan, en especial a los estudiantes, debajo de tierra, en un cubículo de 2x2 que está pintado de blanco, que le tienen el aire acondicionado full para que sea bajo cero posiblemente, música todo el día, jóvenes que llevan 3 y 4 meses en la tumba, que no les permiten visitas de sus familiares, que no han visto la luz del día durante 3 o 4 meses. Esa tumba hay que enterrarla, Dania. No puede ser posible que en esa Venezuela de hoy estén viviéndose situaciones de tortura como la que han denunciado ustedes, los periodistas, los colegas, la oposición, Naciones Unidas. Eso no se puede permitir. Presidente, sobre todo
en un país donde se habla de derechos humanos, en un país donde se dice que hay un respeto absoluto por los derechos humanos y están ocurriendo cosas precisamente como la que usted está narrando, como la que usted está compartiendo con nosotros de lo que fue su vivencia en estas entrevistas. Por eso quería hacerle esa pregunta, porque tener el testimonio en vivo y en directo nos da otra percepción, otra realidad. Y eso, imagino, es además lo que le pedía Leopoldo López en su carta. Exacto, es que eso es. Vaya, presidente Pastrana, cuente lo que usted vio. Yo lo que estoy contando, y Dania, no es que me lo contó un noticiero de televisión o una emisora de radio. No. Fue lo que hablamos directamente con la gente. Y como le digo, si uno contara las historias de las niñas, de las estudiantes, el estado de indefensión que tienen los jóvenes en este momento, los colegas periodistas, la injusticia que se está presentando, lo que está pasando con nuestros compatriotas colombianos en Venezuela, es porque lo vimos de primera mano de sus protagonistas. Y de verdad que ese es uno de los reuniones más impactantes que tuvimos durante nuestra estadía en Venezuela, porque tratamos de oír a todos los sectores. Quisimos hablar con los periodistas, hablamos con los generadores de opinión, hablamos con las víctimas. Inclusive, llegó una carta tarde, a mí no me llegó esa carta, me lo preguntaron en la rueda de prensa ayer y se lo cuento de Dania, las guarimbas, las víctimas de las guarimbas que querían hablar con nosotros. Desafortunadamente llegó la carta la noche anterior y ya estaba el horario estipulado para nuestra visita, especialmente con el foro. Pero nuestro propósito, a mí por ejemplo me llamó mucho la atención que el presidente Maduro ni siquiera nos hubiera invitado a tomar un café para compartir con él esto que estamos diciendo, que se lo hubiéramos dicho también allá. Porque además me llama la atención porque a mí me tocó el presidente Chávez y puedo comparar. La última vez que yo estuve en Venezuela enfermo, el presidente Chávez, yo fui a dictar una conferencia a todos los empresarios de Venezuela, imagínese usted, y di mi discurso. Y la primera llamada que recibí fue la del presidente Chávez. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no hablamos? Andrés, quiero intercambiar opiniones con usted, quiero saber qué está pasando en Colombia. Yo le dije, quiero saber y quiero discutir con usted la situación de Venezuela. Y siempre el presidente Chávez tuvo por lo menos ese mínimo gesto de hacer una llamada para darnos la bienvenida a Venezuela. Eso hablo yo en mi caso personal. Pues ese no es, pareciera, la actitud de Nicolás Maduro. Para Presidente nada. Pastrana, esto acaba de decir Nicolás Maduro. Lo quiero compartir con usted. A ver. Tengo que decir, y espero decírselo personalmente al presidente Santos en Costa Rica, y seguir ratificando la necesidad de no dejar que gente como el tal Pastrana y el tal Uribe sigan metiéndole palos a la carreta y descarrilen las relaciones que tanto esfuerzo nos cuestan, de diálogo, de respeto. Hay una tendencia en el poder en Colombia de meterse en los asuntos de Venezuela. No la podemos aceptar nunca, ¿oyeron? Hermanos militares, hermanas militares, hermanas del pueblo venezolano, no podemos aceptar jamás que nadie tenga la tentación ni se meta en los asuntos que es de exclusividad de los venezolanos, de las venezolanas. Pues allí está Nicolás Maduro. ¿Lo va a acusar a usted con el presidente Santos? Uy, qué susto, Dani, me van a acusar mañana. Pero a ver, eso es como en el colegio, ¿no? Uy, qué susto, me van a acusar. Yo le diría, como dije ayer y Dania, presidente Maduro, se lo repito hoy aquí ante usted y Dania, entre paisanos no nos tratamos así, presidente Maduro, por favor. Y segundo, por lo menos, lo más importante, y aquí está claro lo que dice el presidente Maduro, respete la institucionalidad. Si usted quiere ser respetado, respétenos. Puede que le quede un poquito más largo decir, pero frente al expresidente Uribe, la palabra expresidente no le quita nada, presidente, o al expresidente Pastrana, o al expresidente Piñera, como nos referimos a usted, presidente Maduro. Puede que le quede un poquito más largo al paisano decirlo, pero yo creo que es importante que lo diga. Y ojalá hable con el presidente Santos, porque yo estoy seguro que el presidente Santos mañana le va a pedir la liberación de Leopoldo López y de todos los presos políticos de Venezuela.
Ojalá, presidente Maduro, usted, el presidente Santos, oiga de su viva voz y de su canciller, que es lo que esperamos los colombianos, que no compartimos las violaciones que se vienen dando en Venezuela, que no compartimos que tenga usted presos de conciencia, presos políticos. Y no lo digo yo, lo dijo ayer presidente Maduro, su vicepresidente. En Venezuela hay presos políticos. Ayer se refirió a Leopoldo López como un preso político. Por lo tanto, no pueden existir presos políticos en Venezuela por expresar opiniones en contra de un gobierno. Eso no se llama democracia.